Continuando entonces con los análisis de los sistemas y regímenes políticos, vamos a continuar ahora con el anarquismo. Esta presentación en Canva está casualmente inserta en el Padlet, que casualmente presenta todos los sistemas y regímenes políticos y presenta también las formas de gobierno. Vamos a continuar con el análisis del anarquismo, donde vamos a ampliar un poco el contenido ideológico de este sistema y principalmente donde vamos a ver que se presenta una caracterización más amplia de lo que fue el anarquismo o lo que es la propuesta anarquista. El anarquismo como enfoque político es básicamente una ideología que promueve, como habíamos dicho, la abolición del Estado, el rechazo a cualquier forma de autoridad coercitiva de que venga con el uso de la fuerza o con el uso de la violencia, dijimos, o utilizando algún método represivo, y pregona una sociedad basada en la libertad individual, la cooperación voluntaria de todos, es decir, siempre una sociedad autoconvocada, autorregulada, autocoordinada, organizada, y como siempre la autogestión como elemento fundamental, es decir, siempre habla de la anarquía de movimientos autogestionados o una revolución autogestionada por la clase obrera. Los anarquistas consideran que todas las instituciones jerárquicas, o sea, todas las instituciones donde existen jerarquías, es posible ver jerarquías, son instituciones intrínsecamente opresivas. Y por eso sostienen que la emancipación social es posible con la eliminación de todas estas estructuras en donde existe este verticalismo o estos niveles jerárquicos que van marcando entonces un nivel de autoridad distinto y un nivel de poder distinto, y van marcando centros de poder, es decir, personas que van a acumular el poder en sí y otras que no van a tener poder. Es decir, esto marca una simetría, esto de que existan jerarquías marca una simetría entre las personas. Entonces consideran que estas instituciones donde es posible observarse estas jerarquías o donde se observa que la división del trabajo se ha hecho también en base a jerarquías, resultan opresivas, y que la verdadera emancipación de las clases sociales está dada por la eliminación de estas estructuras, eliminando, superando estas estructuras o aniquilando estas estructuras es que es posible ser libre a nivel social. Las características del anarquismo son el rechazo a la autoridad, digamos, y al Estado, como dijimos, el Estado y las instituciones estas jerárquicas o estas instituciones donde es posible ver que hay una simetría de poder, donde hay distintos centros de poder, hay quienes tienen más poder que otros, y donde vemos que hay unos que ejercen el poder y su voluntad sobre otros, y en este caso ellos citan como ejemplo la Iglesia y el capitalismo como ejemplo de instituciones jerárquicas. Consideran que el Estado y estas instituciones jerárquicas son fuentes de opresión y dominación, y por eso de dominación, y por eso hay que extinguirlas o aniquilarlas. También proponen la defensa de la libertad individual, eso también lo tienen como algo en común con el liberalismo. Promueven la autonomía personal, la libertad, siempre logrando un equilibrio, no al punto del individualismo, sino siempre una autonomía y una libertad, pero siempre llegando a una situación de equilibrio, y el equilibrio lo marca la cuestión de que la autonomía y la libertad siempre tienen que ir equilibradas con la solidaridad y el respeto mutuo, ¿sí? O tienen que ir siempre juntas, y tiene que lograrse un equilibrio, no propone un individualismo o una concentración desmedida en el sujeto o en las libertades individuales del sujeto. Después pregonan una autogestión y descentralización, es decir, la sociedad debe ser organizada mediante comunidades
y asociaciones que van a ser voluntarias, es decir, las personas voluntariamente van a decidir formar parte de las mismas. En esas comunidades no va a haber jerarquías y van a ser autogestionadas. Después proponen la solidaridad y el apoyo mutuo, por eso es que pregonan un mutualismo, de ahí viene la palabra mutualismo. Las relaciones sociales se basan en cooperaciones voluntarias que van a prestar cada uno de los individuos, en la ayuda mutua, en lugar de la competencia que se da en el caso del capitalismo y la coerción. Fundamentalmente surgen como crítica al capitalismo, ese era el liberalismo, el Estado liberal que pregona el capitalismo, porque identifican al sistema capitalista o el modo de producción capitalista como una estructura jerárquica, es decir, basada en jerarquías y en asimetrías de poder, que perpetúa en el tiempo la explotación y la desigualdad entre las partes intervinientes, sobre todo entre el empresario capitalista y la clase obrera. Los anarquistas económicos, o los anarquistas desde el punto de vista económico, abogan por modelos basados en el colectivismo o el mutualismo. Y pregonan una revolución social, ¿sí?, una transformación radical de la sociedad para eliminar todas estas estructuras que ellos consideran que son opresivas. Cuando surge el anarquismo, surge como corriente política o ideología política en Europa a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, en pleno auge de la Ilustración y coincidente con la época de las revoluciones políticas y sociales que desafiaron o que se opusieron al absolutismo monárquico. Aunque el anarquismo tiene raíces filosóficas, o también se basan sus ideas en pensamiento filosófico, también se puede denotar que no solamente se basan en los filósofos de su época, sino que también se basan en los escritos de los estoicos, que es el grupo de filósofos que son seguidores sobre todo de las escrituras de Marco Aurelio, y también de los escritos de William Godwin. Entonces el anarquismo fue tomando con el tiempo la forma de un movimiento organizado, especialmente a partir de la Revolución Industrial, y cuando comienzan a observarse transformaciones de tipos sociales y económicas como consecuencia de la Revolución Industrial. En cuanto al contexto sociohistórico, en ese momento ya se había producido la Revolución Francesa y las luchas por la independencia de los estados en América, sobre todo de los Estados Unidos, que fueron justamente los movimientos a nivel mundial que fueron los inspiradores de las ideas de la libertad y la igualdad que pregonaban también la Ilustración. Aunque en el caso de los anarquistas siempre cuestionaron los sistemas republicanos, porque siempre los consideraron sistemas que garantizaban la opresión, que la opresión se perpetuara, y también no solamente que garantizaran la opresión, sino que daban surgimiento a nuevas formas de opresión. La revolución industrial para ellos significó la explotación laboral, el surgimiento de las desigualdades sociales y de las condiciones de vida precarias o paupérrimas de los trabajadores de la época de la industrialización, y por eso los anarquistas criticaron fuertemente al capitalismo y al rol del Estado en esa época. También se opusieron ideológicamente contra el movimiento, contra las ideas socialistas o el movimiento socialista, más básicamente o más precisamente contra las ideas del marxismo, es decir, el socialismo científico. Y los anarquistas consideraban que el socialismo estatal, este socialismo que propone la planificación política, social y económica, es decir, de toda la vida del Estado, lo que iba a hacer era básicamente terminar siendo lo mismo, ¿sí? Que el liberalismo, que el capitalismo, dice, va a terminar siendo lo mismo, porque en realidad se trata de una forma de opresión distinta a la que propone el liberalismo y el capitalismo, pero en la práctica
es una forma de opresión distinta. Va a ser un socialismo, un Estado socialista que va a terminar siendo opresor, y en realidad se instala una manera distinta de oprimir, digamos. Los principales expositores y sus obras y sus principales ideas están representadas, digamos, por William Godwin, que justamente él, en su obra An Inquiry Concerning Political Justice de 1793, propone las primeras ideas del anarquismo, por eso es considerado uno de los precursores del anarquismo. Digamos, en su obra argumenta que las leyes y el Estado y el gobierno son necesarios, pero que no son innecesarios, por eso hablan de digamos, la eliminación del Estado, es decir, argumenta que las leyes y el gobierno son innecesarios, es decir, no hace falta que existan. ¿Por qué? Porque va a ser la razón humana y la cooperación voluntaria la que va a regular la vida en sociedad y a la sociedad misma, ¿no? La va a ir autorregulando, se va a ir autorregulando y se va a ir autogestionando. El otro exponente es Pierre-Joseph Proudhon, cuya obra principal es ¿qué es la propiedad? Esto que decíamos que había sido el principal interrogante de Proudhon, decir, ¿qué es la propiedad? ¿Qué significaba la propiedad? Es decir, y bueno, y él introduce el término anarquismo en la modernidad, o con el sentido que se lo conoce en la modernidad. Él es el que acuña ese término, ese vocablo, y le da un significado distinto en la modernidad, y declara, obviamente, su principio más conocido es que la propiedad es un robo. Defiende el mutualismo, es decir, la cooperación voluntaria. El mutualismo viene a ser para Proudhon un sistema económico basado en la propiedad colectiva y el intercambio voluntario entre las partes, sin explotación capitalista. Y también podemos citar otros autores del anarquismo, como por ejemplo Mikhail Bakunin, cuyas obras principales es Dios y el Estado y el estatismo y anarquía, donde rechaza al capitalismo, es decir, no está de acuerdo con el liberalismo-capitalismo, pero tampoco con el socialismo estatal. Defiende la revolución social, es decir, la necesidad de hacer una revolución social como medio para transformar, en este caso sería para destruir las estructuras jerárquicas y construir una sociedad basada en la autogestión. Después tenemos a Piotr Kropotkin, cuyas obras son La conquista del pan y El apoyo mutuo, un factor de evolución. En estas obras expone sus ideas claves, en donde presenta la cooperación y el apoyo mutuo como características fundamentales, o que deben ser características fundamentales de las sociedades humanas y animales, y no la competencia, no así la competencia. Sostiene que en las sociedades humanas no debe existir la competencia, sino que la cooperación y el apoyo mutuo es lo que cohesiona en las sociedades humanas. Defiende el comunismo que se llama libertario como un sistema en el que la producción y los recursos se reparten colectivamente, es decir, la propiedad de los recursos vienen a ser propiedad común y se reparten entre todos. Entonces, obviamente que en este caso él propone un comunismo, que viene de la palabra común, comunidad, es decir, que se hace un reparto de los recursos de manera colectiva entre todos los miembros de la comunidad para garantizar que exista una producción en esa comunidad, o un sistema de producción que garantice la subsistencia de la humanidad. Después tenemos a Emma Goldman, cuya obra es Anarquismo y otros ensayos, que es Anarchism and Other Essays. Es pionera del feminismo anarquista, vinculó la emancipación de las mujeres con la lucha contra el Estado y el capitalismo.
Es decir, ella compara y sostiene que la lucha de las mujeres es igual a la lucha que se sostiene contra el Estado y el capitalismo. Es decir, la lucha de las mujeres es igual a la lucha que sostiene la clase obrera o las clases dominadas contra el Estado y el capitalismo y las clases dominantes. ¿Cuáles fueron los aportes del anarquismo a las ciencias políticas? Introducir una crítica profunda y sistemática a las estructuras jerárquicas, las estructuras de autoridad, de jerarquía, verticales, que comienzan a influir en la modernidad, a la teoría política, a las ciencias políticas, y también introducen la cuestión de la legitimidad del Estado, es decir, su presencia, digamos, en la sociedad es legítima, que es legítimo que exista el Estado y si el Estado hace un ejercicio del poder legítimo. También introducen modelos descentralizados y autogestionados como forma de inspirar movimientos sociales, el surgimiento de cooperativas y de comunidades alternativas. También son precursores del feminismo también, porque proponen la igualdad de género, incluso la lucha, que las mujeres sostengan la lucha por la igualdad de género, y la abolición, o sea, la supresión de toda forma de dominación. También contribuyen con sus ideas a sostener los derechos civiles, ¿no? Es decir, pregonan la importancia de los derechos civiles, de los derechos laborales y los derechos sociales. Pero en este caso los anarquistas sostienen que los movimientos que luchan por los derechos civiles, laborales y sociales tienen que tener una acción directa, porque esa es la única forma de que se produzca un cambio. Entonces ven a la acción directa como una herramienta para generar el cambio y la transformación de la sociedad. Después también ellos sostienen que es necesaria la revolución cultural, es decir, tenemos que modificar también la cultura, el arte, la literatura, y el anarquismo tuvo sus influencias y sus aportes a la cultura, el arte y la literatura de la época, porque el anarquismo cuestiona también las normas tradicionales que existían en esa época y las que habían existido en otras épocas, y propone nuevas formas de vida alternativas a estas formas tradicionales y nuevas formas de vida que suponen un cambio o algo distinto a las formas tradicionales. También cuando hacemos un análisis crítico de los aportes de los diferentes exponentes del anarquismo o autores del anarquismo y sobre todo la visión que tuvieron, podemos decir de una valoración, una apreciación crítica, por ejemplo, lo que sostiene Noam Chomsky, que dice que el anarquismo es una guía ética para desafiar toda forma de autoridad legítima. Y el anarquismo siempre ha promovido sociedades más justas y horizontales, dice Noam Chomsky. También David Graeber resalta que las ideas anarquistas influyeron en los movimientos sociales de la época contemporánea, como por ejemplo el movimiento antiglobalización y el movimiento Occupy Wall Street. Dice, a pesar de que el anarquismo estuvo en una época básicamente de influencia, como habíamos dicho, siglo XVIII, siglo XIX, tuvo repercusiones en la edad contemporánea o en la época contemporánea en estos movimientos que son más recientes, que incluso están todavía vigentes a nivel mundial, como el movimiento antiglobalización y los movimientos que van en contra del sistema financiero, los capitales financieros, cuyo principal exponente es la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York en Estados Unidos, quienes además presentan crítica. En el caso de Chomsky y de Graeber hacen una crítica positiva del anarquismo. Vamos a ver que en el caso de Karl Marx
hace una crítica, digamos, obviamente es negativa, porque el anarquismo también surge como reacción al socialismo, casualmente. Entonces, critica el anarquismo por rechazar el Estado y por proponer la aniquilación del Estado, y sostiene que si una revolución se hace sin un poder centralizado, sin alguien que organice, sin alguien que dirija la política, es incapaz de prevalecer ese tipo de revolución, es incapaz de enfrentar y tener éxito al enfrentar a las fuerzas o a las clases dominantes o a las fuerzas reaccionarias y capitalistas. Hannah Arendt también reconoce el valor del anarquismo en cuanto a su defensa de la libertad, pero consideró que lo que proponía el anarquismo no era algo práctico, carecía de mecanismos prácticos para ser llevado a la práctica, sobre todo para lograr la organización esa autogestionada y autoconvocada que propone el anarquismo. Por eso, obviamente, considera que no son posibles de aplicación o posibles de aplicación en la práctica las ideas del anarquismo, es decir, es algo que puede proponerse a un nivel teórico, pero en la práctica no pueden implementarse porque los anarquistas nunca propusieron mecanismos concretos para implementar sus ideas en la práctica. Después el economista Joseph Schumpeter también hace una crítica, una valoración del anarquismo, y él lo hace desde la mirada del capitalismo, porque es un economista que es partidario del capitalismo. Entonces dice, el anarquismo subestimó la importancia del orden jerárquico, subestima la importancia en la sociedad de que existan organizaciones donde haya jerarquías, es decir, esto que los anarquistas llaman instituciones jerárquicas, es decir, subestiman la importancia y la necesidad, porque ciertamente es necesario que exista también en la sociedad ese tipo de organizaciones. Entonces, Schumpeter los critica por eso y dicen que sobre todo estas instituciones y estas organizaciones jerárquicas que tienen distintos niveles de poder, que marcan una división del trabajo, que marcan una responsabilidad distinta, centros de poder, jerarquías y autoridad distintos, son necesarias en la sociedad porque ayudan a lograr una estabilidad económica y política. Y finalmente, intelectuales contemporáneos destacan que, aunque el anarquismo o lo que proponen los anarquistas es imposible de implementar en las sociedades actuales, muchas de sus ideas, como por ejemplo la democracia directa y la autogestión, han influido a movimientos sociales y políticos que se han dado en la época contemporánea. O sea, rescatan como positivo la influencia que han tenido en movimientos más recientes de tipo social y político. El anarquismo representa una crítica radical al poder, las jerarquías y las instituciones opresivas. Sus aportes más importantes son la defensa de la libertad individual y la autogestión. También como positivo se destaca la influencia que han tenido en movimientos sociales y políticos de la era contemporánea. Aunque carece de viabilidad práctica todo lo que proponen, sigue siendo un conjunto de ideas que inspiran a muchos otros movimientos y a muchas otras personas que tratan de buscar estructuras alternativas a las que están imperando en este momento en la sociedad, y sobre todo estructuras que puedan superar a las estructuras tradicionales basadas en el poder y la dominación.